siempre se va tal como llega. Alguien habrá que esté esperando para darte el amor que va guardando. No pienses más, alguien te espera para entregar el alma entera. Se encontrarán por el camino y se amarán, se amarán, se amarán. Alguien dará todo su amor por ti, alguien vendrá y tú serás feliz. Alguien dará todo su amor por ti, alguien vendrá y tú serás feliz. No pienses más, alguien te espera para entregarte el alma entera. Se encontrarán por el camino y se amarán, se amarán, se amarán. Alguien dará todo su amor por ti, alguien vendrá y tú serás feliz. Alguien dará todo su amor por ti, alguien vendrá y tú serás feliz. Alguien vendrá. Hola, Irving. Hola, buenos. Qué gusto estar aquí con todos ustedes. Bienvenidos a esta cultura en línea del Gobierno del Estado de Yucatán a través de la Secretaría de la Cultura y las Artes. Algo de cultura para llenar nuestros corazones, nuestros tiempos en estos momentos tan difíciles. No estamos acostumbrados. Y bueno, qué mejor que hacer, sobre todo en este momento, ¿no? Música, que es lo que más nos acerca a Dios, al universo, a el ser, a quien usted tenga como lo máximo en su vida. Estamos aquí, yo soy Mari Carmen Pérez. Yo soy Irving Ketz. Y estamos haciendo, vamos a hacer como travesura algunos temas que tenemos siempre en nuestro repertorio de
compañeros nuestros, compositores. Por cierto, este tema con el que comenzamos es de Memo Salamanca y de Sergio Esquivel, un tema que grabó José José hace ya algunos años. Y en alguna ocasión, hace muchos años también, me encontré con esta hermosa canción de don Armando Manzanero. Y curiosamente me la encontré a unos cubanos cantándola. Esto viene de una grabación que él hizo con Chelique Sarabia, con el compositor venezolano. Y esto es algo deliciosísimo que se llama Así es mi amor. Aroma de madrugada, viento que viaja por la enramada, clavel seguro de su esplendor. Así es mi amor, inquieto como un sinsonte, el travieso ciervo que cruza el monte. A puro risa, dicha y candor, así es mi amor, como la risa de un pequeño saludable, como el profundo de la mar casi insondable, como un gorrión que disfrutó la primavera, como un lucero que brilló la noche entera, motivo de fantasía que va del brazo de mi alegría, a puro risa, dicha y candor. Así es mi amor, murmullo de un arroyuelo, blancura de ave que emprende el vuelo, el beso que hace sentir calor. Así es mi amor, como el jardín que no hace caso del invierno, como un amante que nos jura amor eterno, como ilusión que está aferrada a realizarse, como el que sueña y no quiere despertarse. Aroma de madrugada, viento que viaja por la enramada, clavel seguro de su esplendor. Así es mi amor. Como un jardín que no hace caso del invierno, como un amante que nos jura amor eterno, como ilusión que está sujeta a realizarse, como el que sueña y no quiere despertarse. Aroma de madrugada, viento que viaja por la enramada, clavel seguro de su esplendor. Así es mi amor.
Ay, a mí me encanta este tema. Espero que les haya gustado porque es además un tema muy lindo que, pues, que hace referencia a la naturaleza, a las cosas que nos rodean, a esas cosas que en ese momento no podemos disfrutar. ¿Cómo te va a ti? Pues muy bien, encerrado en casa. Ajá. Estoy en casita, pero disfrutando de los conciertos, disfrutando de todo el arte que aflora a pesar de esta contingencia. Y ya ves que Cultura en Línea también tiene eventos para niños. Sí, sí. Es importante allá estar al tanto de eso. Pues tomarlo con mucho ánimo. Yo creo que pudiéramos cambiar la palabra encerrado a decir aprovechando, a redescubrir nuestros rincones de la casa, a volver a conocernos nuestros espacios, porque siempre vivimos pues de un lado para otro, sin tiempos, y convivir con la familia, conocer y reconocer a la familia, ¿no? Bien, queremos ahora compartir con ustedes este tema de Guadalupe Trigo, de nuestro Guadalupe Trigo, y bueno, siempre también es algo así, es un canto de esperanza para el amor. Esto se llama Tal vez. Tú dices traer buenas intenciones, en verdad, no lo sé, no te conozco. A lo mejor después de hoy cambias de giro y otra vez me quedo sola en un suspiro. Ya es mucha la experiencia acumulada después de tanto y tanto andar buscando un amor que haga efectivo todo olvido. Llegas tú con las promesas que he vivido. Tal vez, tal vez, tal vez a tu esperanza no la has visto derrotada. Quiero que sepas que contigo hay una cosa, tal vez de ti termine enamorada. Ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves, que uno aprende con los golpes de la vida. Puede ser que junto a ti las cosas sean muy distintas a lo que siempre me ha ocurrido. Ya es mucha la experiencia acumulada después de tanto y tanto andar buscando un amor que haga efectivo todo olvido. Llegas tú con las promesas que he vivido. Tal vez, tal vez, tal vez a tu esperanza no la has visto derrotada. Quiero que sepas que contigo hay una cosa, tal vez de ti termine enamorada. Ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves, que uno aprende con los golpes de la vida. Puede ser que junto a ti las cosas sean muy distintas a lo que siempre me ha ocurrido. Eso mismo. Uy, ¿cuántas veces decimos tal vez, tal vez?
Esa es una parte de la obra de Guadalupe Trigo de un disco que sacó con canciones rancheritas muy lindas. Está, te lo juro, corazón también. Hace algunos años, la Universidad Autónoma de Yucatán editó el libro del Salitre Lejano con poesía de Fernando Espejo. Y pues pensando un poquito en esos momentos de silencio con uno mismo, en este vivir en nuestras casas de verdad, de a de veras, pues recordar a esos que ya no tienen la voz ni el escenario para seguir cantando sus canciones. Y quisiéramos hacer esto, que es un preciosísimo bambuco, al cual Fernando Espejo nos convocó a Sergio Esquivel, a Pastor Cervera, a una servidora y a Pepe Arellano para musicalizar algunos de estos sonetos. Y esto es algo delicioso, que son el soneto de El Azúcar, y la música es de Pepe Arellano. Hacia tu corazón y a mis colmenas, ansiosas de tu miel voy y regreso, y me revuelvo y zumbo por tus venas, para libar tus flores en un beso. Apenas si tú puedes con el peso del racimo de néctares, apenas, y entre tus lazos voy viviendo preso de la miel que atesoras y almacenas, porque en tu cuerpo nace la dulzura, y a donde va lo dulce vas y dejas un sabor de alfeñique y confitura. Oh, dulcísima dueña de mis quejas, se va a morir de azúcar tu cintura, como la flor que sueñan las abejas. Se va a morir de azúcar tu cintura, como la flor que sueñan las abejas. Hacia tu corazón y a tus colmenas, ansiosas de tu miel, voy y regreso, y entre tus labios voy viviendo preso, para libar tus flores en un beso. Apenas si tú puedes con el peso del racimo de néctares, apenas, y entre tus labios voy viviendo preso de la miel que atesoras y almacenas, porque en tu cuerpo nace la dulzura, y a donde va lo dulce vas y dejas un sabor de alfeñique y confitura. Oh, dulcísima dueña de mis quejas, se va a morir de azúcar tu cintura, como la flor que sueñan las abejas. Se va a morir de azúcar tu cintura, como la flor que sueñan
las abejas. El tema que ahora les queremos compartir es un tema muy hermoso de alguien que en México además hemos siempre admirado mucho, como es la imagen y la poesía de Sor Juana Inés de la Cruz. En un trabajo de Poetas y Lugares de Guadalupe Trigo, él hizo este romance a Sor Juana. Hay un poema que cuelga en el viento. Él tiene un nombre, Sor Juana de amor. Hay un soneto con alma de niña. Su nombre reza, Sor Juana de Dios. Con la terneza vestiste tu pluma, templo de versos, Sor Juana de amor. Canto amoroso calmó tu deseo, un hábito solo dejaste al partir. Hay un romance que tiembla en tus dedos. Él tiene un nombre, Sor Juana de amor. Un villancico, arrullo de niño. Criolla naciste de un canto de Dios. Rosa encarnada, pintaste tu glosa. Naciste hermosa, Sor Juana de amor. Una plegaria que viaja en el tiempo, es tu memoria, Sor Juana de Dios. Eso, un poquito de paz, de calma con este tema. Uy. Uno que es redrojeador. Hace poco, conversando con un buen amigo, un cantante, Manuel Adrián, me dijo, yo grabé allá por ahí de los 70s un tema de Sergio Esquivel. Y entonces le dije, a ver, está bien, cántamelo. No, un tema maravilloso. Y entonces vamos a ver si realmente esto nos sale. Esto se llama La Última Lágrima y es un tema delicioso de nuestro querido Sergio Esquivel.
Detrás de aquel pañuelo que dice adiós por la ventana, se esconde el último suspiro de amor, la última lágrima. El tiempo despacito con su tic-tac las venas calla. En el primer olvido renacerá la esperanza. Me llevaré por siempre un pedacito de tu vida, una caricia de tu mano, un manojito de tu risa. Conservaré tu adiós como el final de algo bonito y nunca volveré a tu ventana con mi canto. Detrás de aquel pañuelo que dice adiós por la ventana, se esconde el último suspiro de amor, la última lágrima. El tiempo despacito con su tic-tac las penas calla. Con el primer olvido renacerá la esperanza. Me llevaré por siempre un pedacito de tu vida, una caricia de tus manos, un manojito de tu risa. Conservaré tu adiós como el final de algo bonito y nunca volveré a tu ventana con mi canto. Una caricia de tus manos, un manojito de tu risa. Y nunca volveré a tu ventana con mi canto. Y nunca volveré a tu ventana con mi canto. Lindo tema de don Sergio. Y bueno, acabamos de pasar nuestra Semana Santa, nuestros días santos. Y hay un tema también de Guadalupe Trigo, lo hace en conjunto con Eduardo Salas. Y esto es ¿qué es? ¿Es un joropo? ¿Es un en el nombre de Dios? Un joropo. Joropito. Bien. Y con esto, pues vaya, nada más les vamos a pedir que compartan y que inviten a la gente que tengan en su relación de amigos, a que se unan a estos eventos culturales en línea, donde el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de la Cultura y las Artes, le hace llegar hasta su casa lecturas, declamaciones, poesía, bordado, cosas para niños, música de todo tipo, en fin. Pónganse en línea con la cultura de Yucatán. Nos despedimos de esto, de Guadalupe Trigo y Eduardo Salas. Mi abuelo se fue de cristero, con pata de palo volvió, más viejo y más cansado, sin nada en las manos, en el nombre de Dios. Mi padre fue cura de un pueblo y de una india se enamoró. De cura a carpintero, siempre muy creyente en el nombre de Dios. Nací un Viernes Santo en la tarde, con 7 palabras se me bautizó. Mi madre peregrinó a dar gracias a la Virgen por su concepción. No es en nombre de la Virgen que mi pueblo se forjó.
quemar los Judas, los sábados de gloria. Con ellos me quemo yo, con ellos me quemo yo. Me gusta soltar palomas el domingo de resurrección. Con ellas vuelo yo, con ellas vuelo yo. De rodillas voy al Calvario a ganarme el perdón. Mi vida es la vida en el nombre de Dios. Mi vida es la vida en el nombre de Dios. Yeah. Me gusta quemar los Judas, los sábados de gloria. Con ellos me quemo yo y con ellos me quemo yo. Me gusta soltar palomas el domingo de resurrección. Con ellas vuelo yo, con ellas vuelo yo. De rodillas voy al Calvario a ganarme el perdón. Mi vida es la vida en el nombre de Dios. Mi vida es la vida en el nombre de Dios. En el nombre de Dios, en el nombre de Dios. Muchas gracias, que Dios les bendiga y no deje de ver este programa, los programas de cultura en línea en la página de la Secretaría de la Cultura y las Artes. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024.